Hoy tenemos el privilegio de conversar con el doctor Alberto Heuchenreuter, doctor en Relaciones Internacionales y autor de numerosas obras que han servido para iluminar la comprensión de la geopolítica contemporánea. Su último libro, lanzado en 2023 por la editorial Alma Luz, se titula El descenso de la política mundial en el siglo XXI, cápsulas estratégicas y geopolíticas para sobrellevar la incertidumbre. En esta entrevista de hoy vamos a explorar uno de los temas más candentes de la actualidad, que es la guerra entre Rusia y Ucrania. Entre otros temas vamos a conversar sobre las raíces históricas y geopolíticas del conflicto, vamos a hablar sobre el sistema político ruso, en particular vamos a hablar sobre el liderazgo de Vladimir Putin, vamos a examinar también cuáles son las consecuencias de este conflicto armado en el sistema de comercio internacional y también en el plano de las relaciones internacionales. Y por último vamos a hablar sobre cuáles son las perspectivas de resolución de este conflicto y si hay alguna posibilidad de salir del conflicto de una forma pacífica. Bienvenido, Alberto, muchísimas gracias por estar acá hoy con nosotros. Gracias, Mercedes, por la invitación. Para mí es un placer estar aquí. Alberto, todos sabemos que hay una guerra entre Rusia y Ucrania, pero para entender mejor el fenómeno, ¿puedes decirme cuál es el trasfondo de esta guerra y cuáles fueron sus detonantes? Bueno, esta es una guerra desde mi punto de vista innecesaria y fratricida porque se trata de pueblos hermanos. Estamos hablando de pueblos eslavos. Ahora bien, las guerras tienen siempre una causa. Hay guerras tontas en la historia, pero no es este caso. Es verdad que la guerra comenzó el 24 de febrero de 2022, cuando Moscú puso en marcha lo que denomina Operación Militar Especial. Hoy ya no habla de Operación Militar Especial, hoy habla de guerra. Para el mundo y para el derecho, obviamente que se trata de una invasión, puesto que Rusia pisoteó los grandes principios del derecho internacional público al invadir Ucrania, un Estado libre, soberano, pero las relaciones internacionales son relaciones de poder antes que relaciones de derecho, sobre todo cuando están en liza intereses de poderes preeminentes. Yo considero que si bien se produjo esa fecha la invasión de Rusia a Ucrania, hay que ir un poco más lejos y analizar los procesos en política internacional. Como decía el francés Durosel, ¿no es cierto? Siempre tenemos que analizar los procesos y hacernos preguntas. Esta es una guerra que desde mi enfoque comenzó a gestarse desde hace más de 25 años, cuando terminó la Guerra Fría. Porque cuando terminó la Guerra Fría, yo me hago una pregunta. ¿Implicó el fin de la Guerra Fría que Occidente, que ganó la Guerra Fría, dejara de considerar a Rusia una eventual amenaza a su supremacía? Es una pregunta. A juzgar por los acontecimientos que ocurrieron a partir de entonces, la respuesta es no. Occidente ganó la Guerra Fría y a partir de entonces trazó políticas cuyo fin fueron evitar que en Eurasia surgiera un poder preeminente que eventualmente volviera a desafiar la supremacía de Occidente. Hubo distintas herramientas. Una de esas herramientas para mantener a Rusia, digamos, en un coto que no la llevara a un estatus de nueva potencia, fue la ampliación de la OTAN. Fue un tema muy discutido cuando terminó la Guerra Fría. Algunos sostienen que hubo un pacto que puso fin a la Guerra Fría, donde Occidente se comprometió a no expandir la OTAN. Bueno, posiblemente hubo ese pacto, hay especialistas, historiadores que lo analizan. Lo cierto es que la OTAN se expandió a fines de la década del 90, la OTAN procedió a expandirse primero a los países, a los huérfanos estratégicos de Europa Central, Polonia, República Checa y Hungría. Bueno, podemos decir que la OTAN era normal que se expandiera a estos demandantes de seguridad, pero posteriormente continuó su ampliación a nuevas olas de ampliación, a los estados bálticos, que nunca tuvieron nada que ver con Rusia. Los estados bálticos son de Europa del Norte. Bueno, y aquí se comenzó a agitar Rusia, porque Rusia es el país más grande del mundo, pero territorialmente es un actor débil. Es grande pero débil. Primero porque limita con muchos países, casi 18 países, y por otro lado, la historia siempre ha implicado amenazas para Rusia. Los poderes marítimos siempre se han acercado a Rusia. En algún momento Polonia estuvo en Moscú, en el gobierno. En el siglo XX fue 2 veces invadida por Alemania.
y ahora la OTAN otra vez marchó hacia el este, con el peso de lo que significa la marcha hacia el este en Europa. De manera que si hay un actor en el mundo sensible en materia territorial, esa es Rusia. Hay líneas rojas que desde mi punto de vista la OTAN las cruzó y aquí reaccionó Rusia, particularmente con Ucrania, porque la OTAN, y esto es importante decirlo, nunca dijo que no iba a detener la expansión a Ucrania, Georgia. Incluso en 2008, en la reunión de la cumbre de la OTAN en Bucarest, se aprobó una declaración donde se habilitaba el próximo ingreso de Ucrania a la OTAN. Bueno, que Ucrania ingresara a la OTAN para Rusia era prácticamente inadmisible por muchas razones. Entre ellas porque Ucrania le permite a Rusia ser un país euroasiático y porque Rusia no quiere tener en sus adyacencias ninguna alianza política militar. Por lo tanto, la pregunta que yo me hago es esta. ¿Era necesario mantener la política exterior de la OTAN en dirección invariable hacia la ampliación? ¿Por qué no se estableció antes del 24 de febrero, ¿no? Una moratoria estratégica de 15 años, por ejemplo, donde la OTAN se comprometiera a no expandirse? Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, cuando Zelensky puso como única línea de política exterior ir hacia la OTAN de cualquier manera, descartando otras alternativas en materia de política exterior y seguridad, vino la respuesta de Rusia, ¿no? Fue la operación militar especial o invasión. De manera que para mí, para terminar esta parte, hay razones geopolíticas, y si bien Rusia es el principal responsable de este acto de agresión en la política internacional, también lo son Ucrania, la Unión Europea y Estados Unidos. Cuando se empezó se decía que esta guerra iba a durar muy poco. Aún así, el conflicto lleva ya más de 2 años. ¿Por qué? ¿No se supone que Rusia tiene un alto arsenal militar? ¿Cómo puede ser que Ucrania haya podido sostener este conflicto durante ya casi 2 años? Mira, Mercedes, este conflicto tiene dos estaciones, diría yo. Está el nivel táctico, que es la guerra entre Ucrania y Rusia, pero está el nivel estratégico, donde la confrontación es latente entre Rusia y Occidente y proviene de hace bastante tiempo. La consecuencia de esta relación en el nivel estratégico fue la guerra, la invasión. Hay que ir, para responder con precisión a tu pregunta, a 2013-2014, cuando ocurren los sucesos de Ucrania-Crimea, cuando Rusia se anexa o reincorpora Crimea a la Federación Rusa. A partir de allí comienza una guerra larvada en el este de Ucrania, donde hay una población, no vamos a decir prorrusa, pero podemos decir filorrusa. Comienza una guerra civil, digamos, dentro de Ucrania, que se extiende desde 2014 hasta el 2022. Durante esta guerra combaten las Fuerzas Armadas de Ucrania con elementos extranjeros contra las fuerzas o milicias del Donbass del este, ¿no es cierto? Fue una guerra que arrojó aproximadamente 15.000 muertos, y en los últimos años de esa guerra las Fuerzas Armadas recibieron instrucción de la OTAN. Por eso Rusia está en guerra con las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero con armamento de la OTAN. Hay una guerra directa con Ucrania, pero una guerra latente o indirecta con la OTAN. Las Fuerzas Armadas, muy bien lo que dijiste, si algo cayeron fueron los escenarios que se pensaban. Se pensaba que posiblemente Rusia no iba a invadir, invadió. Se pensaba que no iba a ser un paseo, pero que en meses se podía alcanzar rápidamente la decisión. La primera fase de la guerra desde Rusia era tomar todo el territorio de Ucrania, capturar Kiev, capturar a su gobierno, llevarlo a Moscú y colocar en Kiev un gobierno afín al Kremlin, ¿no? Bueno, esto no pasó porque la resistencia de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que se prepararon durante un tiempo extenso con instructores de la OTAN, enfrentaron esta agresión. Y allí también quedó demostrado que, desde mi enfoque, también falló el sistema de inteligencia de Rusia, que no pudo advertir quizás esta formación que tuvieron las Fuerzas Armadas de Ucrania, ¿no? De poder aéreo, por ejemplo, en sistemas de comunicación. Y Rusia enfrentó la guerra con capacidades, yo diría, en algunos casos perimidas, ¿no es cierto? Porque uno piensa que Rusia es un actor preeminente y puede resolver con un actor menor la decisión pronto, pero no.
No fue así, fallaron muchas cosas en Rusia, la logística, el sistema de transporte, y no pudo tomar la capital. Cuando no pudo tomar la capital, puso en marcha la fase 2, que era quedarse con la parte donde mayor fuerza tiene, que es la zona este y sur de Ucrania. Se quedó con esa zona, las provincias que existían allí bajo soberanía de Ucrania hoy están incorporadas unilateralmente a la Federación Rusa con el nombre de nuevas regiones, y Rusia está allí. Esto representa aproximadamente el 20% del territorio de Ucrania, rico en minerales y en proyección al mar Negro, y posiblemente la posibilidad de un cese de fuego pase por esta situación actual, porque si bien Ucrania enfrentó exitosamente la ofensiva de Rusia del 24 de febrero de 2022, el tiempo no jugó a favor de Ucrania, porque en sistema de capacidades humanas y recursos es más Rusia. Hay autores, como el argentino Camilli, por ejemplo, teniente coronel, que dicen que Rusia tiene una relación de 6-1 en materia de recursos humanos. Es mucho. Y en materia de producción de proyectiles, el proyectil de 155 milímetros, el que más se utiliza en esta guerra, los produce en cantidades industriales Rusia, aproximadamente 1,5 millones, 2 millones por año, y no están en condiciones en Occidente de producir esa cantidad. A esto se suma el martillo de la artillería de Rusia, que produjo realmente que fracasara el intento de ofensiva de las fuerzas de Ucrania de mediados del año pasado. Ucrania apostó todo a esa ofensiva y fracasó, intentó abrir una brecha en las fuerzas de Rusia y no lo logró, y a partir de entonces el conflicto se estacionó. Rusia tiene una actitud más ofensiva, tratando de ganar más territorio frente a una eventual situación o un eventual triunfo de Trump en Estados Unidos que le permita ganancias de poder en una negociación. Ucrania tiene serios problemas de recursos, lo ha dicho el propio régimen. Justamente cuando se relevó al general Zaluzhny hace 2 meses atrás, en febrero, que estaba al frente de las fuerzas de Ucrania, la idea de Zaluzhny era incorporar 500.000 efectivos, pero Ucrania no tiene esta cantidad. No tiene esta cantidad, y para lograr vencer realmente a Rusia, entendiendo por vencer a Rusia expulsar a las fuerzas de Ucrania, necesita mucho material bélico, y Occidente no está proporcionando por ahora ese material bélico. ¿No lo proporciona por qué? Bueno, en Europa hay cierta limitación en materia de industria militar, porque Europa siempre se pensó a sí misma como una potencia institucional, normativa. Los propios libros de defensa de Europa hasta 2014 pensaban que en el territorio de Europa ya no iba a haber confrontaciones interestatales, lo cual fue un error porque hacía pocos años ocurrió lo de Yugoslavia, ¿no?, en el sur de Europa. Y ese conflicto en la Yugoslavia se resolvió, entre comillas, en Kosovo, y allí la intervención de Occidente, de la OTAN, fue la intervención de Estados Unidos. El 99% del poder aéreo, el 99% de los componentes de guerra electrónica, municiones, etcétera, fueron aportados por Estados Unidos. Esto mostraba la limitación de una potencia institucional, puesto que si Europa realmente quiere ser una potencia en el mundo, debe ir un poco más allá de lo institucional, porque Europa, es verdad lo que dijo Josep Borrell hace unos meses, es un jardín, pero el lugar común en el mundo no es el jardín, es la jungla con protectores y en forma de gladiadores, como decía Thomas Hobbes en el Leviatán, ¿no?, que se están mirando uno a otro. Ese es el lugar en el mundo, no el lugar normativo. De manera que Europa dejó de lado un poco el segmento estratégico militar por mucho tiempo, y hoy se da cuenta que debe reasumirlo de nuevo, ¿no? La geopolítica siempre estuvo, y Europa pensó que se fue la geopolítica, y el conflicto en Rusia fue una verdadera sorpresa, ¿no? Aparte, en Europa hay algunos descontentos ya con la guerra. No es lo mismo lo que piensa Francia y Alemania, Francia particularmente, que lo que piensa Hungría o Eslovenia. Tienen otra concepción de ya no seguir la guerra por siempre. Por eso, y además, con esto completo, en Estados Unidos, que es el primus inter pares de la OTAN, hay una reluctancia en enviar
ayuda financiera y armamento, ¿no? Hay una ayuda paralizada allí, superior a los 60.000 millones de dólares, que por ahora no van a ir a Ucrania. De manera que si Ucrania no recibe la cantidad de material, particularmente poder aéreo, artillería de Estados Unidos, bueno, posiblemente va a llegar a una situación de desgaste y tal vez allí se llegue a un cese de fuego. Ahora, el cese de fuego no va a implicar automáticamente el orden, es decir, la paz. ¿Es esto una guerra tradicional o podemos ver algunas cuestiones más modernas? Mercedes, todas las guerras introducen nuevos elementos, ¿no? Como Sí, dice nuevas la tecnologías. historiadora británica Margaret Macmillan, la naturaleza de la guerra se va modificando, ¿no es cierto? Ahora, esta guerra presenta más características clásicas que modernas. No vimos una revolución en los asuntos militares 4.0 en Ucrania. Vimos trenes, vimos artillerías, vimos tanques. Lo nuevo pasa tal vez por lo que ocurre en el sistema de poder aéreo, ¿no? Con drones, particularmente drones de observación, drones de ataque, lo que se denomina violencia de precisión, ¿no es cierto? Que lo vimos también en Medio Oriente con este ataque reciente de Irán a Israel. Cambia su naturaleza, pero como decía Clausewitz, la guerra sigue siendo un choque de voluntades que se resuelve a través de la violencia. Y es un dato importante, una buena pregunta la que haces, porque en el siglo XXI, quizá como consecuencia de la influencia de las corrientes de la psicología, se dijo que estaba disminuyendo la violencia en el mundo, que ya no iba a haber guerras como las del siglo XX, guerras mundiales. Sí, las guerras no necesariamente van a ser como las del siglo XX, las guerras del siglo XX fueron distintas a las anteriores. No obstante, en la historia hubo guerras extremadamente crudas. La Guerra Civil Norteamericana tiene episodios que adelantan la violencia de la Primera Guerra Mundial. De manera que yo creo que es prematuro decir que la guerra y la geopolítica se han ido. Yo creo que hay que ser más prudente en esto porque el mundo sigue basándose en eso que Stanley Hoffman denomina políticas como de costumbre, anarquía internacional, autoayuda. No hay un 911 en la política internacional al que los países puedan llamar si se encuentran en aprietos. Tienen que tener sus capacidades, la autoayuda, liderazgos, capacidades, intereses y finalmente la cuestión relativa con lo que hasta la fecha no ha cambiado, que es el corazón y el alma del ser humano, ¿no es cierto? Digo esto porque hay una visión optimista en el siglo XX relativa con que las nuevas tecnologías van a implicar un orden tecnológico mundial. Bueno, puede ser, pero Maquiavelo decía que él no hablaba ni escribía sobre reinos que no había conocido, ¿no es cierto? Él escribía sobre lo que le proporcionaba la experiencia histórica. Y esto de la inteligencia artificial, seres poshumanos, bueno, son hipótesis, pero no podemos saber a dónde nos pueden llevar, porque, por ejemplo, la pandemia no creó un sistema nuevo de valores en el mundo, siendo una amenaza que no provenía de un Estado, era un virus. De manera que tenemos todo el derecho a pensar que es cuestionable que algo creado por el hombre vaya a mejorar realmente lo que hasta hoy no ha mejorado, que es el alma y el corazón del hombre. ¿Es verdad que hay una porción de Ucrania que está a favor de la anexión con el territorio ruso? Si esto es así, ¿por qué? ¿Cuáles son los factores que explican esto? Bueno, sí, hay una parte de Ucrania que es el este de Ucrania. Ucrania es un país dividido en dos, ¿no es cierto? Está la Ucrania occidental, que tiene una orientación que es la consecuencia de las fuerzas de imperios austrohúngaro, Alemania, Polonia, que fue un gran imperio en su momento, ¿no? Y tiene memoria Polonia de lo que fue, que se identifica con Occidente, que quiere ser parte de Occidente, o sea, quiere ser parte de las estructuras de la Unión Europea y quiere tener la cobertura militar de la OTAN. Hasta hoy la OTAN no dijo que va a incluir a Ucrania en su estructura, pero
pero tampoco dice que renuncia a futuras ampliaciones. Por eso yo insisto en la necesidad de establecer una moratoria en política internacional. Lo que pasa es que si Occidente estableciera una moratoria, esto lo sentiría como una derrota frente a Rusia. Bueno, hay una parte de la otra de Ucrania del Este que se identifica con Rusia. Hay una población allí importante filo-rusa, que tiene, justamente es la que sufrió las consecuencias de la anexión de Crimea en 2014, porque antes de esto, ya antes de la anexión de Crimea por parte de la Federación Rusa, el Parlamento de Ucrania prohibió el idioma ruso, ¿no? Todos tenían que hablar ucranianos. Hoy está pasando todo lo contrario, porque estas regiones fueron unilateralmente incorporadas a la Federación Rusa y hay un gran trabajo de asimilación cultural de toda esta región a Rusia. O sea, lo que tenemos que leer con esto es que es prácticamente imposible, Mercedes, que esta parte de Ucrania vuelva a ser de Ucrania realmente, ¿no? Ya está incorporada y hay un gran trabajo de culturalización rusa o rusificación en estas regiones. Y después está el tema histórico, protohistórico, diría yo, relativo con si Ucrania es de Rusia o no. Bueno, están las teorías normandas que dicen que Ucrania tiene un origen independiente y un camino independiente. Pero también están las teorías, y en esto se basa la postura del Kremlin, relativa con que Ucrania no existe. Este es un dato muy importante. La posición del Kremlin hasta hoy sigue siendo la basada en la idea de que Ucrania no existe. Bueno, si predomina esta idea, tenemos que pensar que puede haber lo que yo denomino algo escondido, ¿no? Un cisne casi negro. Es decir, la posibilidad de que Rusia realmente reinicie su operación inicial y busque tomar toda Ucrania. Si pasa esto, que es un escenario muy difícil, la pregunta es ¿qué va a hacer la OTAN? Porque difícilmente la OTAN vaya a aceptar semejante situación. Bueno, ahí estaríamos a puertas de lo desconocido para mí, ¿no? Puesto que una guerra de escala entre la OTAN y Rusia no tendría precedentes y están las armas nucleares, ¿no? De modo que los escenarios de mínimas nos dicen que posiblemente el conflicto tome un curso hacia una posible salida que pase por la partición de Ucrania. Rusia se quede con el 20% de Ucrania. Y posiblemente en el futuro lo que quede de Ucrania ingrese a la OTAN, lo que implicaría una nueva situación de tensión. El escenario de máxima peligroso del que acabo de decir, la posibilidad de que Moscú resetee militarmente la situación y vaya por toda Ucrania, porque considera que Ucrania no existe. Hablemos ahora un poco de Rusia. Hace Sí. muy poco fueron las elecciones en Rusia. Creo que para sorpresa de nadie ganó Vladimir Putin. Lo que es llamativo es que ganó con el 87% de aprobación, que es un número altísimo en relación a las otras 8 elecciones presidenciales que hubo en Rusia. ¿Podés contarme cómo funciona el sistema electoral ruso? ¿Podemos confiar en el resultado de estas elecciones o hubo fraude? Bueno, en este sentido yo diría que Rusia no puede escapar de su pasado, ¿no? La democracia nunca ha sido el lugar común en Rusia. Y cuando se intentó la democracia, fracasó. Solzhenitsyn decía que la democracia en Rusia funciona en las pequeñas asambleas campesinas. O sea, la democracia funciona cuando son pocas las personas. A pequeña escala. Claro, eso decía Alexander Solzhenitsyn. Después hubo un intento con el gobierno bolchevique, con los bolcheviques ya en el poder de Rusia, de llamar a una asamblea constituyente para 1918. Cuando vieron que no iban a tener mayoría, no hubo ningún tipo de asamblea. Fue el último intento, ya con el poder de Rusia en los bolcheviques, donde hubo un intento de democratización. El otro intento vino después de la caída de la Unión Soviética, con Boris Yeltsin, pero también terminó a la rusa, ¿no? Bombardeando el Parlamento ruso, etc. De manera que Rusia, como dice Orlando Figes, un historiador británico muy bueno sobre Rusia,
Rusia no puede salir de su pasado. Fue una autocracia en tiempos del zarismo, hasta 1917. Fue una autocracia totalitaria, para utilizar los términos apropiados, en tiempos de la Unión Soviética, por lo menos hasta la muerte de Stalin en 1953. Luego continuó siendo una autocracia, pero tal vez ya no era un totalitarismo, porque aparecieron obras en la literatura como Un día en la vida de Iván Denisovich, de Solzhenitsyn, de nuevo, pero continuó siendo un partido-estado. El régimen soviético fue un partido-estado. Estaban las instituciones de gobierno, pero el poder residía en el Estado, en el partido. Y actualmente yo diría que la situación sigue siendo más o menos la misma, ¿no? Hay un sistema presidencialista en Rusia, pero es un sistema presidencialista mucho más fuerte de lo que fue el sistema de Weimar con el emperador suplente, como lo llamaban, y más fuerte que el presidencialismo en Francia, ¿no? Pero con las características de Rusia. La guerra fungió favorable para que el régimen se fortaleciera más, puesto que la guerra le permitió al régimen encabezado por Vladimir Putin terminar con la oposición, puesto que no se podía hablar, no solamente se podía hablar de guerra, para Rusia no era una guerra, sino que no se podía hacer referencias alusivas sobre dudas en cuanto a por qué Rusia invadió, no, estaba penado con la ley. Por eso la guerra fungió favorable para que Rusia fortaleciera más los mecanismos de represión interna que ya venían de antes, porque ya en 2018 Putin aprobó iniciativas relativas con restringir las reuniones, por ejemplo, callejeras, o sea, hubo un avance, porque hay que entender para mí, Mercedes, que hay tres Putin en Rusia. El primer Putin es el de 2000 a 2008, presidente por 4 años entonces, en la que Rusia se recuperó de lo que fue la espantosa década del 90. Putin fue el zar que vino a ordenar el país y a poner en caja a los magnates, ¿no? Hubo en Rusia como un pacto de la Moncloa, pero a la rusa. O sea, en los 90 los hombres con dinero manejaban a los hombres con poder. Putin les dijo a estos hombres con dinero: ustedes pueden seguir con su dinero, pero no se metan en política. Los que no obedecieron esto terminaron presos, otros en el exterior, en Londongrado, como llaman a Londres, ¿no? Porque de tantos rusos que hay. Y así fue configurando un sistema presidencialista, personalista, muy granítico, con los principales cuerpos de poder que son el Consejo de Seguridad, el Ministerio de Defensa, el sistema de inteligencia militar y el sistema, lo que era la KGB, ¿no es cierto?, que se llama Servicio Federal de Seguridad. Putin sale de los servicios de la KGB, hoy se denomina Servicio Federal de Seguridad, y se dice que fue en realidad un impulso desde el seno de este poder en Rusia, muy poderoso, el que llevó a Putin al poder. Dicen que el candidato era Evgeny Primakov, que fue canciller y primer ministro, pero Primakov no estaba de acuerdo en otorgar impunidad a Yeltsin, que tenía problemas con la justicia. Putin sí. Por lo tanto, él fue llamado para ser presidente, y la primera pregunta que se le hizo: ¿usted está en condiciones de terminar con el levantamiento en Chechenia? Putin dijo sí. Arrasaron Chechenia. Y a partir de ahí se convirtió en el presidente que es hasta hoy. Ese primer Putin, el Putin I, creo que hasta ahora es el que va a quedar en la historia porque ordenó Rusia y logró una reparación estratégica frente a Occidente. Luego hay un Putin II, el de Crimea, que es un hombre ya más afirmativo, mucho más desconfiado, que es el que está hasta hoy, el de la guerra. Yo diría que es el Putin bélico. Ahora hay una interrogante en relación con el Putin III, que es el que ganó las elecciones, como bien decís vos, por el 87% de los votos. Nadie dudaba de esto porque no hay oposición en Rusia. Los partidos que participaron son formales, funcionales a Rusia Unida, que es el partido en el gobierno. Y Putin creo que fue muy habilidoso para que en estas elecciones no estuviera tanto en juego su reelección, que era muy cantada, sino que se legitimara la guerra, por ejemplo, porque se veía mucho como la guerra de Putin,
las elecciones, creo yo que Putin logró que se hable de la guerra de Rusia. Por otro lado, legitimó la ideología en Rusia, que es una ideología que tiene que ver más con el pasado clásico de Rusia, zarista, que con el periodo soviético, ¿no? De manera que las elecciones fueron funcionales para que Putin lograra esto. Ahora, ¿cuál va a ser el Putin 3? Este es el tercer Putin, y es un interrogante porque el verdadero triunfo, así lo he llamado yo, el verdadero triunfo de Rusia no va a ser la guerra, sino que Putin convierta a Rusia en un país moderno. Porque Rusia es un actor, es una superpotencia regional, es una superpotencia nuclear, pero es un gran poder, ¿no? Como dice León Aron, no dice superpotencia mundial. No es un país completo, cabal como potencia. Por ejemplo, nadie en Rusia pregunta cuál es la última tecnología en celulares, por ejemplo, ¿no? Uno va a Rusia y compra un teléfono chino. O sea, para Rusia la gran asignatura, y este es el desafío para Putin y para los que lo sigan, es convertir a Rusia en una potencia más completa es que cumple un rol protagónico no solamente en el circuito estratégico militar, sino en el financiero, en el tecnológico, en el energético, en el cultural, ¿no es cierto? Que tenga poder de atracción. En eso, ahí radica el éxito de un actor prominente. El PBI de Rusia es aproximadamente como el de Italia. Es muy lejos del de China y del de Estados Unidos, está muy lejos. De manera que este para mí es el desafío de Putin. Lo que se denomina la modernización. Hacer a Rusia un país cabal, completo y creíble. Vos hablabas recién sobre la necesidad de Putin de conseguir la legitimidad por parte de la sociedad para seguir impulsando la guerra. Mi pregunta es, ¿dónde está hoy la sociedad rusa? ¿La sociedad rusa hoy apoya la guerra con Ucrania? ¿Y qué pasa al revés? Hace poco leíamos todos en las noticias que Ucrania sacó una polémica ley para pedirle a los civiles que pasen a engrosar las filas del ejército. ¿Cuál es también la concepción que tienen los civiles ucranianos sobre la guerra? Bueno, yo suelo ir bastante a Rusia y la última vez que estuve fue en diciembre. Y encontré una Rusia, una Moscú, San Petersburgo muy vital. Como fui dentro de un grupo de idiomas, pude apreciar cosas que en otras oportunidades no pude apreciar. Vi mucho movimiento, mucha gente desplazándose por lugares que se construyeron hace poco. Es la segunda capital más importante de Europa, después de Londres, posiblemente Moscú. Mucha energía había en Rusia y la gente no habla de la guerra. Es como que el país no está en guerra. Uno está en Moscú, en los múltiples cafés que tienen, y nadie habla de la guerra en Rusia. Hay un deseo me parece, de más consumo, por ejemplo, en Rusia, y la guerra fue utilizada por Putin para nacionalizarla, porque existía en Occidente y en Rusia también una cuestión personal de la guerra. Se habló siempre de la guerra de Putin, y ahora no, ahora pareciera que la cuestión es más nacional. Rusia tiene capacidad para aumentar el número de efectivos en el frente. Por ahora tiene 300.000 efectivos en el frente. Ucrania no tiene. A Ucrania le faltan 500.000. Y tampoco tiene menos, porque Ucrania, y este es un dato que me parece hay que registrarlo, aparecen noticias sobre la Ucrania en el frente militar, pero aparecen muy pocas noticias sobre las condiciones socioeconómicas, tecnológicas, institucionales, políticas de Ucrania, demográficas. Ucrania desde antes de la guerra viene sufriendo un vacío demográfico como consecuencia de una baja tasa de natalidad y también como consecuencia de ucranianos que se van hacia otros lugares buscando un horizonte más seguro, ¿no? La guerra aceleró este proceso. Antes de la guerra había 42 millones de ucranianos, hoy hay 32 millones de ucranianos. La mayoría se fue afuera, está en regiones, países limítrofes, pero también están en España, en Inglaterra, Alemania. Tiene serios problemas demográficos Ucrania. Yo diría que es una situación de estado cuasi colapsado Ucrania. Esto es lo que no aparece,
Por lo tanto, en esta situación también han comenzado a haber disidencias políticas. Ahí hubo relevos en febrero pasado en el frente militar. Se relevó a Zaluzhny, que es un general de mucho prestigio, que hoy está en la embajada ucraniana en Londres, porque él sostenía que había que aumentar los recursos humanos si realmente se quería lograr algo frente a Rusia. Bueno, desde Kiev le dijeron que no, y lo desplazaron y pusieron un general más asociado con la defensa. Porque Ucrania, desde hace 3 meses, adoptó una actitud defensiva en esta guerra, porque sabe que no tiene posibilidades de avanzar. Pero es imposible por ahora que en materia de recursos humanos Ucrania pueda lograr algún avance. Desde el punto de vista del comercio, sabemos, digamos, que hay muchas discusiones sobre la desglobalización, pero seguimos en un mundo muy globalizado e interconectado. ¿Qué efectos tiene esta guerra sobre el comercio internacional? Bueno, es muy interesante eso porque yo diría que el mundo de hoy, Mercedes, es como un avión con 2 turbinas, ¿no es cierto? Una es la turbina geopolítica y la otra es la turbina de la globalización. La turbina de la geopolítica yo diría que viene con problemas. Basta considerar que en las 3 principales placas selectivas del mundo, que son Europa del Este, Medio Oriente, Golfo Pérsico y Índico-Pacífico, hay no solamente tensiones, sino guerra. En Europa del Este hay guerra, en Medio Oriente tenemos guerra, y en la placa geopolítica de Asia-Pacífico tenemos un nivel de tensión chino-estadounidense muy, muy importante, ¿no? De manera que la geopolítica, que nunca se fue, digo esto porque hay autores autorizados que a partir de la anexión de Crimea dijeron que regresó la geopolítica. Para mí la geopolítica jamás se fue, por lo tanto no puede estar de vuelta algo que no partió nunca. Y la geopolítica está. Lo que mantiene, yo diría, cierta expectativa y hasta implica un orden, pero no es un orden, es el comercio, la globalización, como dijiste vos. Si bien es cierto que hubo un impacto de la guerra y de la geopolítica en la globalización y se habló de la desglobalización como consecuencia del impacto que sufrieron las cadenas de suministro particularmente, o los tratados sobre granos, por ejemplo. Bueno, hay globalización todavía. Basta tener presente que el comercio entre China y Estados Unidos es de aproximadamente 800.000 millones de dólares. El comercio entre la Unión Europea y China es de aproximadamente 800.000 millones de dólares. O sea que hay, ¿no? La globalización, como dice Jan Bremer, quizá sufrió una saturación, tal vez, ¿no? Y como consecuencia de la guerra, obviamente impactos. Pero continúa la globalización y siempre el comercio es un sucedáneo del orden internacional. Porque a nadie le puede realmente significar beneficio que se rompa el comercio, porque todos ganan con el comercio, ¿no es cierto? Algunos estados más que otros, aparecen oportunidades, la globalización, esta inclusive 2.0, es una globalización que siempre abre oportunidades. Argentina tuvo oportunidades entre la globalización y la guerra, dispuso de oportunidades que no supo aprovechar porque tiene problemas con sus recursos de petróleo y está lejos, las distancias todavía pesan, ¿no? A pesar de que hay autores que hablan de la muerte de las distancias. Yo diría que Rusia ha logrado sortear, y esta otra caída de los escenarios que no fueron, hay 13 rondas de sanciones a Rusia, todas son occidentales. Otro punto importante y exitoso para Rusia ha sido globalizar la guerra, porque Moscú logró instalar en la comunidad internacional el hecho relativo con que las sanciones a Rusia son occidentales, pero el resto del mundo, lo que se denomina sur global o mayoría global, como la denominan en relación con Rusia, no ha castigado a Rusia. De hecho, Rusia pudo reorientar todas sus ventas de gas y petróleo a Europa en Asia. El concepto de política exterior de Rusia, aprobado el año pasado, habla de, no solamente tiene una fuerte crítica en relación con
los propósitos de Occidente para con Rusia, para con la civilización rusa. Esta palabra subrayo porque aparece, y establece como áreas de interés frente a la cortina de hierro que se ha cerrado desde el Báltico hasta el Mar Negro, áreas como Asia, principalmente Asia, China, India. China no es un aliado, tienen buena relación con Rusia, pero no es un aliado. Medio Oriente, Golfo Pérsico, África y luego América Latina. Esto que decís me lleva a pensar entonces que las sanciones económicas que se han impuesto sobre Rusia no han sido demasiado efectivas. Han impactado en algunos sectores, por ejemplo, Rusia importaba muchos bienes de Occidente, tecnología, etcétera, y esos no vienen de Occidente, pero por algún lado llegan a Rusia, ¿no es cierto? Porque están en las vitrinas. Hubo impacto, por ejemplo, Europa dejó de ser el mercado que consume gas para Rusia, y esto me hace pensar en algo que dijo el francés Emmanuel Todd. Respeto mucho a Emmanuel Todd, porque con 26 años, en 1976, fue el que más cerca estuvo en adelantar la caída del Imperio Soviético. Todd dijo hace poco, Emmanuel Todd, dijo que la ampliación de la OTAN fue principalmente contra Rusia, pero también fue contra Europa. Es un dato importante, porque se produjo un desacople total entre Europa y Rusia, y particularmente entre Alemania y Rusia. Antes de 2014, la relación comercial entre Alemania y Rusia era de 110.000 millones de dólares. Hoy, si llega a 50.000, es mucho. Por lo tanto, yo creo que aquí una política de funcionalidad en relación con intereses de un actor que no está en Europa, que quería romper la relación de Europa con Rusia, particularmente de Alemania con Rusia. ¿Cómo es hoy la vinculación entre las grandes potencias? ¿Qué ha pasado a nivel de los organismos internacionales, el G20, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Bueno, una de las características de la política mundial hoy en el siglo XXI es el descenso del multilateralismo. El multilateralismo tuvo su último momento de apogeo a principios de los años 90, cuando terminó la Guerra Fría, y como suele pasar cuando termina un siglo o cuando termina un conflicto como el de la Unión Soviética a Estados Unidos, siempre renace el optimismo porque la gente siempre anhela tiempos mejores. Siempre ha sido así cuando termina un siglo, piensa que ahora sí viene lo mejor, terminó un ciclo de enfrentamiento, es posible que las organizaciones intergubernamentales tengan mayor espacio, haya mayor consumo entre las potencias preeminentes. Eso pasó en los 90. Inclusive si uno analiza las imágenes o hipótesis que existían entonces sobre cómo iba a ser el mundo, había hipótesis sombrías y otras muy esperanzadoras. Hoy no hay ninguna hipótesis esperanzadora y todas son preocupantes. ¿Y por qué ha pasado algo? Ha cambiado la relación entre las potencias, como me preguntaste. Para mí hoy hay un desorden internacional confrontativo. ¿Qué significa esto? Que los principales poderes, China, India, Rusia, Europa, Estados Unidos, Brasil, Turquía, países en ascenso, que deberían estar pensando una configuración internacional nueva, están enfrentados entre sí. Y en algunos casos están en una situación de no guerra, como Estados Unidos y como la OTAN y Rusia. Y en otros casos de tensión ascendente como China y Rusia. De manera que esto es un desorden internacional confrontativo que no tiene un horizonte que vaya a mejorar. Eso es lo preocupante, porque siempre los órdenes internacionales se forjan sobre la base de políticas de cooperación entre los que cuentan, como decía Tucídides, ¿no? Y los que cuentan son los poderes preeminentes. Pero hoy están enfrentados todos entre sí. De manera que esto es lo que trae incertidumbre, y no solamente ocurre esto, Mercedes, sino que hay segmentos de la política internacional que antes nos proporcionaban seguridad y hoy hay interrogantes. Por ejemplo, el segmento nuclear. Siempre existió un equilibrio nuclear, una cultura estratégica entre los contendientes, porque Estados Unidos y la Unión Soviética estaban enfrentados, pero mantenían una cultura estratégica. Por eso no fueron nunca a la guerra. Cuando estuvieron en tensión en el Caribe, negociaron.
Y aparte existía un equilibrio nuclear. Ninguno atacaba porque sabía que si atacaba la respuesta podía terminar con todos, ¿no? Bueno, hoy no se sabe en qué grado se encuentra el segmento nuclear, porque puede ser que si alguien ataca no le permita al otro tener respuesta. Entonces quiere decir que hubo desajustes y por lo tanto no hay lo que se denomina mutua destrucción asegurada, que en inglés se denomina MAD, ¿no? Irónicamente. Una locura, pero es así, funciona así. Hoy este segmento es una incertidumbre. El átomo militar podría fugarse si, por ejemplo, Rusia decide volver a su plan inicial e ir por toda Ucrania, porque ahí quedarían prácticamente en las puertas de una confrontación la OTAN y Rusia, ¿no? Lo único que mantiene con cierta esperanza hoy al mundo son las cuestiones comerciales. Bien, Alberto, te hago las últimas dos preguntas. ¿Por qué esta guerra tiene tanta visibilidad, siendo que hay un montón de otros conflictos armados que también se están desplegando en la actualidad? Y decime si vos crees que esta visibilidad puede llegar a ayudar a que haya una salida pacífica de este conflicto. Bueno, la visibilidad de la guerra es en función de varias situaciones. En primer lugar, los protagonistas. Estamos hablando de Rusia, estamos hablando de la OTAN, estamos hablando de un actor intermedio geográficamente y geopolíticamente con restricciones para determinar lo que quiere, que es Ucrania. China finalmente logró incorporarse al mundo y el mundo es un grabado, ¿no es cierto? Esta guerra es un amigo de Rusia, no un aliado. Por estas razones, pero aparte porque estamos tratando también con una zona selectiva geopolítica, Europa del Este. Hay zonas del mundo que son antigeopolíticas. A nadie interesa lo que pasa y nadie se mete en esas guerras porque los intereses en lisa prácticamente no existen. ¿A quién puede interesar una guerra tal vez en alguna parte de África o en alguna parte, no sé, de Indonesia, ¿no es cierto? Hay situaciones o guerras que son irrepetibles. La guerra del Golfo en su momento captó toda la atención mundial por el lugar, por los intereses en juego, por el dinero que había, porque por la intervención de casi 30 países para ir a sancionar a Irak, que había ocupado Kuwait. O sea, hay zonas del mundo que son densamente geopolíticas y hay zonas que son antigeopolíticas. Los medios están donde justamente hay mayor líneas rojas, ¿no? ¿Y ves la posibilidad de que haya una resolución pacífica de este conflicto? ¿O inevitablemente vamos a llegar? Bueno, no podemos saber, bueno, el futuro no existe, ¿no es cierto? Siempre tenemos que manejarnos con la experiencia, particularmente quienes seguimos corrientes vinculadas al realismo en política internacional. La experiencia nos proporciona algunas señales. Yo creo que puede haber una salida si finalmente hay un pacto entre los grandes. El pacto entre los grandes serían entre Estados Unidos, OTAN y Rusia, China, que pongan, al menos que establezcan un cese de fuego. Y aquí hay un dato importante en tu pregunta. Si la Unión Europea se precia de ser una superpotencia normativa e intenta ser el espejo del mundo, ¿dónde está su diplomacia como activo público mayor? No estuvo muy presente antes de la guerra, no estuvo después de la guerra, y no solamente no está hoy, sino que los europeos son Francia y Alemania, Francia particularmente, los que más están echando combustible a esta hoguera en Europa Oriental. ¿Por qué no plantean algún tipo de propuesta? Porque lo que ha pasado en esta guerra, desde mi punto de vista, es que las grandes potencias permitieron que un actor menor, Ucrania, lograra establecer su preferencia. La experiencia nos dice que siempre debe predominar la cultura entre los grandes poderes políticos. Y aquí se produjo un desfasaje para mí. Es una de las fallas de esta guerra. Por lo tanto, hay que retomar la posibilidad de un cese de fuego. Porque un acuerdo va a ser muy trabajoso y no va a ser necesariamente sinónimo de paz.
sobre todo si se logra un acuerdo sobre la base de la partición de Ucrania y en el futuro la OTAN vuelve a insistir con la ampliación y tratar de que la parte no ocupada de Ucrania sea parte de la OTAN. No sé si esto lo va a aceptar Rusia, por lo tanto, por eso digo, se puede establecer un cese de fuego, ahora lograr la paz es un tema mucho más complejo. Alberto, muchísimas gracias por esta conversación que sin duda nos ha ayudado muchísimo a iluminar este conflicto entre Rusia y Ucrania. Bueno, yo espero que se vayan con más dudas, como siempre digo. O por lo menos que se abran muchas preguntas. Claro, pues las preguntas impulsan las dudas impulsan nuevas preguntas. Gracias por la invitación, me sentí muy cómodo y con tus preguntas muy inteligentes, por supuesto. Muchas gracias.